Hola amigas y amigos de Epicentro, bienvenidos a una nueva entrega de Agenda Oculta. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola Elvira, ¿qué tal? Acá muy contenta nuevamente de compartir este espacio. Bueno, pues este espacio que ustedes saben es para contar cómo van los avances de los derechos de todos y de todas, cómo va esa agenda conservadora que pretende limitar nuestros derechos. Hoy vamos a hablar sobre participación de las mujeres en la política, una entrevista muy interesante sobre un informe reciente publicado acerca de la paridad en el Perú. Pero, ¿dónde vamos las mujeres? ¿En qué punto estamos las mujeres en la participación en política en Perú? Y vamos a empezar con el Congreso peruano, porque están cumpliendo la agenda, el libreto de limitar los derechos. Avanza ley contra aborto terapéutico en Perú. El Congreso cumple, como decimos, paso a paso el libreto. Empezaron con leyes declarativas, el Día del Niño por Nacer, y luego ya ahora lograron que en la Comisión de Justicia se aprobara un proyecto de la congresista María Jáuregui, por supuesto de Renovación Popular, para que se reconozca al feto como persona humana sujeto de derecho. Es una modificación al artículo 1 del Código Civil. Según el proyecto, que ahora debe pasar a debate en el Pleno, el feto es una persona que goza de identidad y de personalidad propias independiente de su madre. El proyecto no solo va en contravía de la ciencia, sino que desconoce los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas con embarazos que ponen en riesgo su vida o que han sido víctimas de violación, porque claramente limita las posibilidades del acceso al aborto terapéutico. Susana, ¿cómo lo ves? Sí, definitivamente lo que tú señalas está bien dicho, porque se trata de un proceso de desmantelación de lo que son las políticas que en los últimos años han ido reconociendo lo que se llaman los derechos sexuales y reproductivos. Y esto tiene que ver, miren, el mundo en los 30 últimos años han habido cambios muy importantes en la mayoría de los países para reconocer justamente que la interrupción del embarazo es una intervención médica necesaria que se ofrece y debería ser parte de la salud sexual reproductiva, y especialmente porque se ha comenzado a reconocer mucho más claramente en las constituciones que no se puede someter el derecho de las mujeres, la imposición para tener un embarazo que finalmente no se desea o no se está preparadas. Razones pueden haber múltiples. Modificaciones desde los congresos, muchísimas. Enfoques también. Pero algo que sí hay un acuerdo unánime, que el derecho a la vida, a la dignidad, al proyecto de vida de las mujeres no puede estar sujeto a rebajar frente a derechos inclusive de terceros. Y en este caso, todas las cortes han reconocido que el feto tiene derechos, pero estos derechos son progresivos y se consolidan con el nacimiento, y es el nacimiento que marca la diferencia para ser personas. Bueno, esta no es la decisión, y lo que se hace son básicamente consignas y formas de interpretativas que van a afectar definitivamente políticas tan importantes como la lucha contra la mortalidad materna acá en el Perú. Bueno, seguramente este Congreso conservador puede aprobarlo, sí, pero tenemos instancias nacionales, el Tribunal Constitucional, y por supuesto siempre nos queda la reserva moral de la justicia internacional. Veremos qué pasa. Y ahora hablamos de fútbol, por supuesto, estamos en modo mundial, se ha inaugurado el Mundial de Qatar, estamos ya en fase de octavos de final, y el pitazo inicial desató todo un debate alrededor de lo que ocurre en Qatar con los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI. Hay alertas mundiales de Human Rights Watch y de otras organizaciones de defensa de los derechos humanos que hablan del poco valor que tienen las mujeres en el mundo árabe y particularmente en el país, en Qatar, y de las dificultades que tienen las personas del mismo sexo. Por ejemplo, cuando una mujer casada es violada en Qatar, basta con que el abusador diga que se trató de una relación consentida
y entonces es ella la que será procesada penalmente. Si una mujer es víctima de violencia sexual en Qatar y es soltera, no puede acceder a ningún tipo de atención médica producto de la violación porque necesita el permiso del esposo para poder tener acceso a salud sexual y reproductiva. Y en el caso de las parejas del mismo sexo, pues la situación es muy grave. Las relaciones entre personas del mismo sexo son penalizadas con 7 años de cárcel y están documentadas las violaciones, los maltratos, los vejámenes a los que someten a las personas que están procesadas en prisión por ser homosexuales. En medio de todo este contexto tan complicado, pues bueno, la FIFA ha hecho un punto de quiebre porque por primera vez puso una terna arbitral de mujeres. 3 mujeres, una francesa, una brasileña y una mexicana, ya han arbitrado 2 partidos en estas fases del Mundial y están poniendo un hito para que se reconozca que las mujeres pues tienen las mismas capacidades, que tienen los mismos derechos y que ese mensaje llegue a un mundo que es muy cerrado y que nos sigue teniendo en el oscurantismo, que sigue teniendo a las mujeres y a los homosexuales en situaciones realmente deplorables. Interesante esto porque además como un evento global, mundial, como es justamente este evento deportivo, señala aquellas cosas que seguramente han estado muy naturalizadas y desde afuera se pueden observar justamente las enormes injusticias. Y creo que esto también podría contribuir a que estos países comiencen a revisar sus propias prácticas. Aquí lo que podría decir es qué importante que los derechos humanos puedan también intervenir en estos espacios, pueda también gestionar la eliminación de este tipo de discriminaciones y poder mostrar finalmente la posibilidad de acercarse de manera muchísimo más humanitaria a quienes vienen sufriendo estos vejámenes y falta de derechos. Y ahora hablamos de un testimonio valioso y sorprendente. Es el de la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, que ha presentado este libro, Con luz propia, vencer en tiempos de incertidumbre. Y en el libro y en una entrevista muy reveladora en la BBC, la ex primera dama de los Estados Unidos, de 58 años, ha dicho que odia cómo se ve todo el tiempo, no importa en qué circunstancia sea. Dice que es una situación que la afecta muchísimo, que odia su cuerpo, que odia su aspecto y que ha luchado permanentemente contra eso. Esta revelación se suma a la que ya había hecho en el libro anterior, Mi vida, en el que ella decía que sentía el síndrome del impostor, que es ya muy estudiado este fenómeno que padecen particularmente las mujeres y que tiene que ver con el hecho de que no son conscientes de sus capacidades y al contrario, cuando les reconocen sus capacidades, ellas dicen, no sé por qué lo están haciendo si yo no soy tan buena como dicen que soy. Ese mismo síndrome ha sufrido y lo ha confesado también la supermujer alemana Angela Merkel, ex canciller alemana. Y entonces el testimonio de Michelle Obama, de tenemos que reconocer que tenemos algo en nuestro interior que hace que no nos valoremos, que no nos gustemos, que no nos queramos y que pensemos que tenemos menos capacidades, no es un fenómeno exclusivo de mujeres que no tienen éxito o de mujeres que sienten que les faltan muchas cosas en la vida, porque mujeres como ellas, admiradas, reconocen que tienen esa subvaloración. Susana, ¿qué opinas de este testimonio y de este fenómeno tan complicado? Sí, porque nadie se imaginaría a Barack Obama confesando, por ejemplo, una situación de esta, aun cuando pudiera sentirse inseguro en algunas circunstancias. Pero esto creo que tiene que hacernos ver más allá el mensaje que nos entrega Michelle, en el sentido de que son las mujeres las que se les impone un conjunto de normas sociales desde la niñez. Y desde la niñez se establecen estereotipos, se asignan roles que muchas veces ni siquiera están contentas o se reconocen en sí mismas, maneras de vestir, comportamientos, es decir, todos aquellos elementos que van señalando tu sitio es este. Y además no es tan solo tu sitio
este es tu destino. Y tu destino es ser madre, ser esposa, ser un buen soporte. Pero ¿qué pasa cuando tienes otras capacidades? Y fíjense, Michelle ha ido a las mejores universidades. Ella ha asistido junto con su marido, entiendo yo, a Harvard, a estas universidades tan famosas que podría haber tenido todos los elementos de seguridad, pero esto marca la vida desde la niñez. ¿Qué mensaje deberíamos entender detrás de estas palabras? Primero, que la educación con igualdad resulta fundamental. La igualdad de género constituye una de las mejores herramientas que las mujeres podemos recibir efectivamente para poder también contribuir con nuestra sociedad, con nosotras mismas, sin sentirnos cargadas por estas asignaciones que muchas veces nos generan mucha infelicidad. Así que nada, a seguir invirtiendo en nuestras niñas. Ellas tienen que sentirse que pueden hacerlo, que no tienen límites y que además están hechas para ser grandes. Que así sea. Muy bien, y vamos con lo anunciado. Hay un informe preparado por el proyecto Atenea, que es una iniciativa de PNUD, ONU Mujeres e IDEA Internacional, para evaluar cuál es el estado de la paridad de las mujeres en la política en el Perú y en otros 11 países, pero vamos a hablar concretamente de Perú. Perú ha logrado un estándar, un número de 65 sobre 100, y de eso vamos a hablar. Vamos a intentar entender cómo estamos. El título del informe es ¿La paridad legal ha llegado? ¿Cómo estamos en paridad? Y se lo pregunto a Beatriz Llanos, que es la asesora técnica de este proyecto Atenea. Beatriz, hola, gracias por estar aquí en Agenda Oculta. ¿Qué tal, Beatriz? Hola, encantada, Clara Elvira, ¿cómo estás? Hola, Susana. Bueno, respondiendo a la pregunta, efectivamente, como señalas, hemos alcanzado 65 puntos sobre 100 puntos. Decir que esta iniciativa tiene una puntuación máxima de 100, entendida como un escenario ideal, en el cual se cumplen todas las condiciones de acceso paritario, 50-50% de mujeres en presencia en los poderes públicos, tanto a nivel nacional como subnacional, y también la existencia de algunas leyes y condiciones que permiten que las mujeres puedan acceder al poder. En ese sentido, yo diría que el Perú ha tenido avances, está en un escenario intermedio respecto de ese escenario ideal, pero por supuesto, esta mirada que da Atenea, que es una mirada muy integral en diferentes dimensiones, lo que nos habla es que hemos avanzado en algunos temas, hemos retrocedido en otros temas. El gran avance en este sentido sería el de la regulación de la paridad y la alternancia, que es una de las dimensiones que nosotras medimos, digamos, el avance normativo que se dio hace un par de años, con la aplicación del año 2021 de esta ley, que logró que se rompieran unos techos que no se habían roto con las normativas de cuota, y llegamos por fin al 37% de mujeres en el ámbito legislativo, lo cual desde una mirada histórica es algo muy importante para el país. Pero si tuviéramos que hablar, por ejemplo, de algunas dimensiones en las cuales no se avanza o en las cuales hay retrocesos, podríamos hablar de la presencia de mujeres en ministerios, la presencia de mujeres en viceministerios y la gravedad de la ausencia de mujeres en el ámbito local, en particular en las alcaldías. Son algunos titulares, pero bueno, iremos conversando sobre los temas. Beatriz, muy interesante. Ahora, digamos, con este proceso, como tú señalas, de adelantos, pero también de retrasos, en esta interpretación, ¿qué implica tener un 65%, por señalarlo de alguna manera, con respecto a otros países, por un lado, pero también qué cosa implica en términos de desafíos para el Perú? Bueno, 65 puntos es un escenario intermedio, o sea, cuantitativamente todavía nos falta un tercio para llegar a ese escenario ideal de paridad. Hay otros países que han salido puntuados de mejor manera, como el caso de México, que tiene avances relacionados con la paridad en todo, es decir, la paridad en todos los niveles de gobierno, la paridad en todos los poderes del Estado, ¿no? En ese sentido,
Perú ha dado un gran paso, pero quisiera dar el mensaje de que este es un primer gran paso, pero que todavía tenemos que seguir generando una serie de reformas relacionadas con el acceso y con las condiciones de las mujeres. Es muy preocupante el nivel municipal. La paridad ya se aplicó en estas últimas elecciones municipales y regionales y se van a generar algunos cambios, pero lo que se va a mantener estático, esto es algo que ya avisoraba el informe porque nosotros no llegamos a analizar estas elecciones, pero sí las pasadas. Se va a generar una subrepresentación casi permanente de las mujeres en las posiciones de alcaldía. Lo que vamos a ver también es que las mujeres van a estar más en los cargos de vicegobernadoras que en los cargos de gobernatura, donde probablemente no haya ninguna mujer. Esto te habla de la necesidad de seguir introduciendo cambios. Otra cuestión importante también es, bueno, es importante que las mujeres avancen en el acceso al poder, pero también es importante ver en qué posiciones se les coloca, ¿no? Y entonces, cuando observamos la dimensión del legislativo, lo que vemos, por ejemplo, es que hemos tenido en la elección en la elección pasada una nominación paritaria de mujeres, hemos llegado a una elección debido a las circunstancias del sistema electoral como el voto preferencial a un 37%, pero las listas encabezadas por mujeres son apenas el 23% en esa elección, y esto significa que todavía en aquellos espacios donde no se ha normado, los partidos políticos no tienen una voluntad propia paritaria. También lo observamos, por ejemplo, en el legislativo, porque las mujeres han incrementado su número, pero sin embargo la mayoría de vocerías son todavía masculinas en las diferentes bancadas, bueno, las bancadas que llegamos a medir en el momento en que hicimos la investigación, porque sabemos que luego se han seguido fragmentando las bancadas. Y también quisiera decir que, bueno, hay un desafío muy importante que tiene que ver con las organizaciones políticas, ¿no? Estamos en una grave crisis de representación en el Perú, tenemos serios problemas de gobernabilidad, tenemos graves problemas en la calidad de la representación y en la confianza de la ciudadanía, y en ese sentido hay también que trabajar con los partidos políticos en agendas de igualdad entre hombres y mujeres para mejorar la democracia. Uh-huh. ¿Qué implica, Beatriz, que haya como cuentas, pues, menos mujeres en los gobiernos locales, menos mujeres en las vocerías de de las bancadas en el legislativo, menos mujeres en el gobierno nacional y menos mujeres en los cargos de dirección de los partidos? ¿Cuál es el efecto de que haya menos mujeres en la toma de decisiones públicas? Bueno, está muy investigado que el incremento de mujeres en el acceso al poder hace mucho más probable que los intereses de las mujeres se puedan ver representados en esos espacios a través de leyes y políticas. Por supuesto, esto requiere también de mujeres que tengan una agenda por los derechos de las otras mujeres, ¿no? Y esto también es una cuestión que tenemos que poner sobre la mesa. Pero además yo quisiera también dar el mensaje, ¿no? Que el acceso igualitario, el acceso paritario de las mujeres es un compromiso, es una deuda de los estados con el 50% de los electorados, con el 50% de las militancias de los partidos políticos, con el 50% de la población, ¿no? En ese sentido, digamos, hay razones de justicia democrática para el acceso de las mujeres a este tipo de espacios, hay razones que tienen que ver con las demandas que estas mujeres con agendas por la igualdad llevan a estos espacios y por lo tanto se traducen en políticas públicas a favor de las mujeres, y tiene también que ver con una mejora en la calidad de la democracia que no puede seguir operando o funcionando excluyendo al 50% de la población, porque entonces es una media democracia o una democracia débil, coja, ¿no? Debemos intentar que esta democracia pues integre la representación de todos los intereses que son diversos, entre ellos los de las mujeres. Sí, mira, justo en lo que tú señalas, Beatriz, ¿cómo tú interpretas o los impactos que puede tener los retrocesos que en este momento se está viviendo tanto en el Congreso, en el Ejecutivo, especialmente con las políticas de género? ¿Qué cosa es lo que nosotros deberíamos esperar? Digamos, ¿nos vamos a mantener en ese 65 puntos que señalas o proyecciones de las posibilidades de perderlo avanzado? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, ese es un aspecto que no hemos analizado en este informe en profundidad. Nosotros lo que hemos señalado es que es un contexto altamente complejo, ¿no? De alta polarización,
Y ya a manera personal, a título personal, que lo he hecho también y lo he mencionado en otras investigaciones, se observa no solamente en el Perú, sino también en América Latina una gran conservadurización de los discursos políticos, ¿no? Y en ese sentido, pues hay ciertas amenazas respecto de actores, ¿no? Que están buscando minimizar los cambios que se logran o incluso algunos retrocesos de estos cambios, ¿no? Sin embargo, en ese sentido, yo quisiera decir que también, por otro lado, ¿no? Mirando, digamos, el vaso de una manera más integral, se puede ver medio lleno o medio vacío, también yo creo que en los países de América Latina y en Perú también se está observando una transformación y una, digamos, ampliación del los impactos y efectos de las movilizaciones en favor de los derechos de las mujeres y de la igualdad y del feminismo, ¿no? Que también es un actor que da contrapeso a estos intentos de retroceso. En ese sentido, digamos, yo creo que estas dinámicas se tienen que ver desde las dos partes, ¿no? Desde actores que siempre, no solamente en este contexto, pero quizás ahora estamos viendo una mayor conservadurización, pero que siempre han intentado que los cambios se neutralicen y que, si es posible, se retroceda, pero también hay un avance, una mayor conciencia, sobre todo en las mayores generaciones, respecto a la importancia de proteger los derechos de las mujeres, de preservar los derechos de las mujeres y de seguir avanzando, ¿no? Y eso creo que es un mecanismo de contención. Muy bien, pues que así sea, que avancemos en el camino adecuado, porque más mujeres en política son más miradas inclusivas de una sociedad que necesita una mayor igualdad. Gracias, Beatriz, por estar en Agenda Oculta aquí hoy con nosotras. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Sin igualdad no hay democracia. Exactamente, sin mujeres no hay democracia. Muy bien, y a ustedes gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Agenda Oculta. Gracias, Susana. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Carlos.